hoy tenemos la quinta de las sesiones, iba a ser la última, pero la vamos a extender una jornada adicional para dar cobertura al proceso de entrevistas de los perfiles más seniors, tal y como nos pedisteis. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una mesa redonda con profesionales de recursos humanos de posiblemente algunas de las mayores empresas de ingeniería de nuestro país, ¿de acuerdo? Y digo ingeniería porque una de las cosas que miramos hace no demasiado es en qué están trabajando nuestros compañeros. Y nos dimos cuenta que de una forma más o menos resumida estaban trabajando en tres tipos de empresas. Estaban trabajando, obviamente, en empresas industriales y hoy estará con nosotros Joaquín Ormaechea, que es el director de Talento y Cultura en Repsol. Y esas empresas industriales demandan muchos ingenieros y especialmente muchos ingenieros industriales. Pero también tenemos ingenieros que están trabajando dentro del mundo de la consultoría, dentro del mundo de las TIC, dando soluciones mucho más globales. Y tendremos hoy con nosotros a Arantxa Torres, que es la responsable, la directora de recursos humanos de Capgemini en España. Y no nos podíamos dejar, llevamos el término ingenieros en nuestro nombre y en nuestro DNI, y en nuestro ADN a las empresas puramente de ingeniería. Empresas como Técnicas Reunidas, cuyo director de captación y desarrollo de talento, Jesús Becares, está hoy con nosotros. Muchísimas gracias a los que estáis conectados viéndonos hoy en directo. Muchísimas gracias a Repsol, a Capgemini y a Técnicas Reunidas por estar hoy aquí con nosotros. Y muchas gracias tanto al Consejo como a la Fundación Caja Ingenieros por esta serie de webinars. Si os parece, vamos directos con Joaquín Ormaechea, que nos va a hablar un poquitín, nos va a presentar su empresa. Joaquín, como decía antes, es actualmente director de Talento y Cultura en Repsol. Durante su carrera ha sido responsable de recursos humanos en asignaciones internacionales para Repsol en países como México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Estados Unidos o Canadá, con lo cual nos puede dar esa visión también del ingeniero internacional. Ha sido director de recursos humanos también para la división de exploración y producción en Repsol y ha estado involucrado en proyectos, por poner simplemente alguna referencia, de sondeos exploratorios en Guyana, Suriname, Golfo de México, Trinidad, o proyectos de explotación y desarrollo en joint venture en la faja del Orinoco, en el Mar del Norte, en Argelia o en offshore deep water. Joaquín, aparte de envidiarte tu pasaporte y tu carnet de viaje, ¿qué nos puedes contar de Repsol? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros. Tengo una experiencia extraordinaria en mi contacto con ingenieros. Como has dicho, por mi pasaporte he tenido la oportunidad de coincidir con muchos profesionales de muchos países y os puedo decir que los ingenieros españoles es de lo mejor valorado que hay. Entonces, paso a compartir en un momento mi escritorio y voy a presentar una lámina muy sencilla que refleja nuestra cadena de valor. Si me permitís, la comparto. La pongo en modo presentación. Y ahí yo creo que... yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Muy bien. Pues como decía antes, estamos presentes en toda la cadena de valor. Esta parte es la parte de exploratoria. Aquí veis la parte sísmica, que con el posicionamiento geodinámico a través de satélite. Voy a ver si activo. Aquí se activa. Bueno, no tiene un gran movimiento, pero se ve un poco el flujo, ¿no? Tenemos parte de proyectos de desarrollo. O sea, la cadena de valor, digamos, es la exploración offshore, tanto onshore como offshore. Luego estarían los sondeos exploratorios, que he hecho referencia a alguno de ellos. Y luego estaría producción. Y tenemos producción tanto offshore como onshore. Luego tendríamos también la parte de trading, transporte y almacenamiento y el proceso de refinación. En el proceso de refinación hay un vector ahora muy interesante involucra transición energética y procesos de ingeniería, que es, por ejemplo, en las refinerías utilizarlas como un hub multienergético. Las refinerías van a pasar a convertirse en hubs multienergéticos. Por ejemplo, tenemos proyectos de convertir 4 millones de toneladas anuales de residuos en biocombustibles mediante procesos de refinación, procesos químicos.
también está el futuro del hidrógeno, utilizando estos centros industriales como lugares donde obtener hidrógeno. Luego tendríamos también el proceso de lubricantes, asfaltos y especialidades, y lo que llamamos nosotros el área de movilidad, ¿no? Que es la parte quizá más conocida de nosotros, donde entramos en contacto con el cliente. También la parte de los LPGs, el butano, y aquí tendríamos también el GNL, los procesos de GNL con la entrega a las estaciones de downstream y de regasificación y luego distribución de gas. Y esta es la parte novedosa para nosotros, lo que llamamos la transición energética, con unos proyectos muy interesantes, tanto eólicos como solares e hidráulicos. Hay un proyecto en el que vamos a hacer una inversión muy fuerte en Cantabria, en una estación hidráulica de bombeo, un proyecto de ingeniería apasionante. Entonces, esta es la parte que nosotros llamamos de emisiones de bajas en carbono, y que es un área, un vector de crecimiento muy fuerte, como os comentaré luego si me hacéis alguna pregunta al respecto. Y luego ya la entrega de gas y electricidad a los clientes, ¿no? Entonces, una característica que tenemos es que tenemos 24 millones de clientes en estaciones de servicios de contacto, entonces queremos crecer a través de ese vector de entrada para convertirnos en un proveedor multienergético, con lo cual elementos, por ejemplo, de inteligencia artificial, de cliente único, cliente digital, lograr ser un proveedor multienergético de servicios de energía hacia los clientes. Tenemos 24.000 empleados y estamos presentes en 38 países. Muchas gracias. Ya, si me dejáis ya de compartir, ya os puedo ver de nuevo. Muchas gracias, Joaquín. Pasamos a Arantxa. Arantxa viene representando más la pata de consultoría. Ella es directora de Recursos Humanos de Capgemini España, profesora en el Instituto de Economía Digital de SIC, licenciada en Psicología por la Autónoma de Madrid y cuenta con una muy larga experiencia, no sé si puedo decir que más de 24 años, en el sector de recursos humanos. Entre otras responsabilidades, ha desempeñado el cargo de Managing Director de Recursos Humanos en PricewaterhouseCoopers y anteriormente fue responsable de selección y formación en FCC. Arantxa, ¿qué nos puedes contar de Capgemini? Bueno, pues efectivamente, muchas gracias por esta presentación y yo vengo representando aquí al ámbito de la consultoría y también de la ingeniería, porque no sé si habéis visto en prensa que recientemente Capgemini ha comprado Altran, con lo cual vamos a ser una mega empresa de 9.000 empleados en España. Tenemos la parte más de consultoría y más de diseño IT, y con la compra de Altran, que son casi los mismos profesionales, otros 4.000 en España, pues potenciamos mucho todo este proceso de ingeniería de los procesos industriales, ¿no? Entonces, en lo que ha comentado antes Joaquín de todo este proceso que se veía ahí moverse, pues nosotros entramos en la parte del diseño inteligente y de todos los procesos y herramientas que hacen todos los procesos de negocio más inteligente, ¿no? Además, nuestro lema, nuestra visión es que creemos en la tecnología y utilizamos la tecnología y potenciamos la tecnología, pero a través de las personas. Es decir, ponemos mucho foco en la persona, porque evidentemente tú puedes tener un robot o puedes tener pues alguna herramienta que permita hacer un proceso de manera más inteligente o algunos datos que te permitan pues sacar conclusiones de manera más inteligente, pero tienes que tener detrás a las personas, ¿no? Con lo cual, para nosotros hay que poner a las personas en el centro de la gestión. Y nada, pues estamos por toda España, fundamentalmente Madrid, Barcelona, pero tenemos oficinas pues también en Valencia, Murcia, Sevilla, en Galicia. O sea, estamos geográficamente por todo España. Muchísimas gracias, Arantxa. Pues pasamos a la tercera pata, que bueno, ya Arantxa nos la llena un poquito, pero bueno, hemos hablado antes de una empresa como Repsol, pero detrás de instalaciones como las que opera Repsol hay empresas como las que nos va a presentar Jesús Becares, que es Técnicas Reunidas. Jesús es director de captación y desarrollo de talento en Técnicas Reunidas, licenciado en Psicología Industrial y de las Organizaciones por la Complutense. Es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Expatriación, FEX, y lleva ya 20 años en Técnicas Reunidas, ocupando distintas posiciones dentro del ámbito de la Dirección de Recursos Humanos, tanto en captación de talento como en movilidad internacional. Jesús, no sé si necesita presentación Técnicas Reunidas. Cuéntanos un poquito.
Gracias, César. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, la verdad es que Técnicas Reunidas no necesita mucha presentación, pero ante el público general la verdad es que somos los grandes desconocidos. Efectivamente, somos una compañía española con 60 años ya de historia, 60 años dedicados pues fundamentalmente a hacer posible pues eso que nos contaba Joaquín, ¿no? Todo ese desarrollo industrial, esos complejos industriales que permiten luego la generación de electricidad, de energía en líneas generales. Técnicas Reunidas entonces se conoce como un EPCista o como un contratista general porque abarca toda la cadena de valor y toda la cadena de desarrollo, desde la que es la ingeniería conceptual, la ingeniería de detalle, el diseño, el aprovisionamiento de los equipos y componentes de los complejos industriales que fabricamos, el comisionado, la construcción, perdón, construcción y comisionado y la puesta en marcha de las plantas. Una vez que terminamos toda esa fase, les damos las llaves pues, a los señores de Repsol o a los señores de BASF o de Shell o de Aramco, Saudi Aramco, etcétera. Es decir, a todas las grandes compañías de producción y explotación de petróleo de gas o energía en líneas generales. Nosotros entonces terminamos nuestra cadena en lo que es la aportación de lo que es la planta. La explotación luego ya corresponde pues, a estas otras compañías. Por lo tanto, somos una compañía eminentemente de diseño y de ingeniería. ¿Vale? Os voy a Muchi- presentar brevemente un minuto algunos temas, algunas diapositivas sobre lo que es la compañía Técnicas Reunidas. Vamos a ver, aquí la tenemos. Con lo cual, después de esa presentación, deciros que tenemos tres grandes áreas de actividad, lo que es el downstream, las plantas de proceso, de crudo, de gas, energía. El upstream, que es toda la parte de explotación y de traslado de gas. Y la parte de energía, que comprende plantas de distinto tipo, plantas de energía más convencionales, como centrales térmicas, o pues, las nuevas, digamos, desarrollos de energías renovables, desde termosolar, plantas de biomasa, de biodiesel. Pues ahora estamos también involucrados en temas, unidades de distintos tipos, pero fundamentalmente hidrógeno. Bueno, buscando siempre el estar al tanto de lo que son las nuevas tendencias y las nuevas necesidades de energía del sector energético. En downstream, pues lógicamente estos son grandes complejos industriales, plantas de refino, o sea, complejos de refino que implican numerosos tipos de plantas, desde hidrocrackers, coker, plantas de hidrosulfuración, de alquilación, bueno, múltiples unidades, 421 unidades ponemos ahí, unidades petroquímicas igualmente pues todo lo que supone esos desarrollos. En upstream, pues regasificación, todo lo que es licuefacción, etcétera. Y bueno, pues lo que os decía sobre energía, no solamente energía, también agua, todo lo que es tratamiento de agua, desalinización, potabilización, tratamiento en general de fluentes. Nosotros, a diferencia de Joaquín, con 24 millones nosotros de clientes, nosotros tendremos unos 100, 150 clientes aproximadamente. O sea que la diferencia es sustancial porque no nos dirigimos al gran público, nosotros nos dirigimos a las compañías, como os hemos dicho, productoras y explotadoras de lo que es la energía. Por lo tanto, vamos allá donde estas compañías tienen sus cuarteles generales o donde tienen sus yacimientos o sus explotaciones. Nos movemos, la verdad es que es una compañía española, pero que donde menos trabajo tenemos es en España. Como hemos trabajado digamos, con clientes nacionales como Repsol, es un cliente del que hemos ido de la mano toda nuestra historia y tal, pero lógicamente las inversiones ya no están en España, las inversiones sí están fundamentalmente fuera de España y por lo tanto pues estamos presentes en toda la zona de Oriente Medio, es nuestro foco principal, en donde estamos presentes en Kuwait, con un acuerdo además muy satisfactorio para Técnicas Reunidas con Saudi Aramco, es la principal petrolera
mundial en un long term agreement en donde vamos a trabajar con ellos de manera continuada en la reforma, en la optimización de sus plantas industriales y de sus plantas de refino. Estamos en Kuwait, estamos en Emiratos, trabajando para pues, los distintos clientes estatales, empresas estatales de petróleo de la zona. Estamos en Europa del Este, estamos en Turquía, en Azerbaiyán, Polonia, etcétera. Estamos en la zona de Asia-Pacífico, tanto Singapur como trabajando para Exxon, por ejemplo, un proyecto ahora allí, como para Petronas en Malasia, etcétera. Y cubrimos también por la zona de América, Norteamérica, Canadá, México, Perú, etcétera, ¿no? Es una compañía que al final nos hemos ido diversificando en las distintas áreas de negocio que veis ahí en la parte de abajo: upstream, refino, petroquímica, energía, agua y tecnologías propias. Y por lo tanto, nuestros clientes pues son completamente, digamos, están a lo largo de todo el mundo. Nuestra cartera de pedidos, pues afortunadamente se mantiene bastante saneada, pese a las circunstancias que estamos viviendo. En 2019 cerramos con 10.000 millones de cartera. En 2020 lo hemos cerrado con 8.000 millones. Las adjudicaciones pues también están menores que en 2020, menor que en 2019, un 60% casi menos, pero que nos mantenemos en una situación de adjudicaciones interesantes. Las plantas, pues estos son algunas digamos, reflejo de lo que hacemos. Este es el producto de nuestro trabajo. La verdad es que son, como os digo, verdaderas ciudades, complejos industriales amplísimos, allá por donde lo mires. Comentaros simplemente a nivel de evolución de empleados, pues que hemos ido creciendo de una manera vertiginosa estos últimos años. En 15 años pues hemos multiplicado por 4 la plantilla. Fundamentalmente estos son empleados en España. Empleados fuera de España, pues tenemos otros 2.000, 3.000. Quiero decir que al final un 70% es empleado nacional y otro 30% es empleado extranjero. Allá localmente donde vamos, pues tenemos que ir contratando, puesto que digamos, es una mano de obra necesaria, la mano de obra local y la mano de obra internacional. Por lo tanto, es una compañía que también tiene un múltiple componente de diversidad racial, sociocultural, etcétera. Y por último, pues comentaros que para profesionales juniors tenemos distintos programas. Un programa de becas Inicia para fomentar el arranque en la compañía. La verdad es que con este programa tenemos digamos, la incorporación de profesionales juniors garantizada, puesto que las becas aproximadamente incorporamos un 75% del personal que entra en este programa de becas. Y el plan de jóvenes, que es un plan protegido plan de jóvenes profesionales, para fomentar las carreras profesionales dentro de Técnicas Reunidas de aquellos recién titulados. Muchas gracias, Jesús. Si Con te esto parece, luego terminamos. volvemos a la parte de empleo joven, porque es una de las cosas que precisamente os quería preguntar a los tres. Por empezar, si quieres, contigo. Yo creo que queda muy claro que al final un ingeniero industrial dentro de técnicas se va a dedicar al diseño de plantas, pero ¿es solo el diseño de plantas o qué tipo de puestos cubren en una empresa como técnicos los ingenieros en general y los industriales en particular? Claro, los ingenieros, bueno, son nuestro ADN, con lo cual tenemos ingenieros por todas partes, hasta en recursos humanos hay ingenieros, o sea que los encontramos en todas las partes. Lógicamente, el ingeniero industrial participa mucho en lo que es la oficina técnica, la parte de ingeniería de detalle, en el diseño. La parte también de ingeniería conceptual, los ingenieros químicos participan mucho en la parte de lo que es llamamos departamento de procesos. Luego, está claro que en la medida que van avanzando sus carreras profesionales, van buscando progresión profesional y van pasando a las posiciones de mandos intermedios, líderes de disciplina, jefaturas de departamento, direcciones de área, etcétera, etcétera. Al final te los encuentras en todas las partes,
Tenemos áreas más técnicas, más de dirección de proyecto o más de control de proyectos, planificación, control de costes, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Jesús. Arantxa, te voy a hacer la misma pregunta. Igual es un poquito de trampa porque llevo muchos años compartiendo sector contigo. ¿Qué pinta un ingeniero en una empresa de consultoría? Pinta mucho, pinta muchísimo. Efectivamente, como dice Jesús, pues se ocupan distintos puestos, ¿no? Puede ser desde el CEO de la compañía hasta un responsable de una market unit que lleva una P&L, hasta, por supuesto, pues algo más operativo en el desarrollo pues, de software, ¿no? De digital o de las áreas digitales. Yo creo que ahora además, en nuestro caso, por ejemplo, con la compra de Altran, hay 4.000 ingenieros, porque son fundamentalmente ingenieros la mayoría de los compañeros de Altran, en donde tienen oportunidad de hacer de todo, ¿no? O sea, tenemos distintos procesos de selección. Los que entran más juniors entran en un proceso de I+D+I, que es donde les enseñan, pues, como digo yo, todos los juguetes, ¿no? A cómo diseñar el software del coche autónomo, a cómo diseñar el software de las gafas virtuales, cómo hacer los motores de un Boeing, o sea, que entran en una especie de aprendizaje que ven todos los procesos y a partir de ahí se distribuyen al resto de la organización, ¿no? Y cuando cogemos pues ingenieros con experiencia, pues evidentemente pues en todas las fases del proceso, como decía, de ingeniería de procesos dentro de la industria, ¿no? Pero tenemos todos los sectores, tenemos el automóvil, el de aviación, el de aerospace, o sea, tenemos miles de oportunidades y de puestos pues para cualquier ingeniero, ¿no? La verdad que tiene muy buena pinta. Yo me pido lo de los kits de iniciación y luego hablaremos del empleo de los más mayores y del reciclaje, que yo creo que Venga. igual ahí puede ser un buen punto para comentar. Bueno, nos queda Repsol. Los ingenieros industriales y, bueno, los ingenieros en general en una empresa como Repsol, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su día a día? Bueno, una de las cosas muy interesantes para nosotros del ingeniero industrial es que son bastante versátiles. Entonces, como ha dicho bien Jesús, nosotros tendemos a hacer contratos EPC y luego llevamos la operación. Entonces, un ingeniero en una operación tiene la oportunidad de visualizar muchos procesos de contratación. Por ejemplo, cuando se gestiona un EPC con técnicas reunidas, hacemos una licitación, son ingenieros los que trabajan los procesos de visualización, hacen las bases, el proceso de licitación, analizan los económicos. Luego están también en elementos como preparar una respuesta cuando hay un elemento, un arbitraje o algún proceso de negociación con socios, una JV, un proceso de M&A, de una compra o una venta. Se resuelven problemas técnicos, tema de sostenibilidad, seguridad y salud. Entonces, todos esos elementos los visualizan los ingenieros. Tenemos una característica, nosotros tenemos una carrera técnica que puede ir de especialización y una carrera de gestión, ¿no? Normalmente tenemos un sistema de progresión profesional que empiezas por profesional, luego pasas a profesional senior. Si derivas a carrera técnica, puedes ser technical advisor o senior technical advisor, y en carrera de gestión sería líder, área líder. Luego hay una parte muy interesante en Repsol también, que es la parte de tecnología, ¿no? Tenemos un centro de tecnología, que le llamamos ahora de Technology Lab, donde hay como mini centros y mini refinerías, ¿no? Mini procesos de refinación en pequeña medida para analizar nuevos elementos, nuevas eficiencias, nuevos combustibles, nuevos aditivos. En exploración y producción también se analizan elementos, los corazones, las piezas, digamos, de las capas geológicas que se analizan normalmente pequeños fósiles o algas para determinar de qué época geológica es. Eso lo hacen también geomecánica, elementos de geomecánica. Entonces tenemos también ingenieros de minas y aunque el ingeniero industrial tiene esa capacidad, esa versatilidad. Entonces, en una operadora que nosotros la llamamos a Repsol, es una vida muy interesante la del ingeniero. O sea que básicamente una persona con ganas no tiene casi puertas dentro de la organización. Sí, desde luego. Yo he tenido la fortuna de coincidir con ingenieros que se dan la vuelta al mundo, ¿no? En proyectos. También sucede en el caso de Jesús.
tiene la oportunidad de coincidir con muchas personas de Técnicas Reunidas, pues que tienen trayectorias de expatriación de 20, 25 años. En Repsol eso sucede también en otra función quizá, pero es una vida muy interesante. Si te apasiona la ingeniería, tienes un campo muy bonito, muy abierto. Y luego hay muchas compañías, antes Jesús mencionaba la profundidad que hay en proyectos en algunos países donde hay avidez por el ingeniero español. Yo tengo la experiencia de que es un profesional muy valorado. Vale. Muchísimas gracias, Joaquín. Aprovechando que has hablado antes del Technology Lab y también enlazando con lo que comentabas antes del hidrógeno como nueva tendencia en una empresa, pues que habitualmente se os vincula al mundo del petróleo. ¿Qué retos se enfrenta una empresa como Repsol en los próximos 5 años, por un lado? Y luego, por otro lado, ¿qué ocurre con la formación de la gente que tiene que entrar en una empresa como la vuestra para asumir esos retos? Es decir, ¿están preparados para lo que viene o qué habría que hacer? Bueno, uno de los retos que nosotros ahora tenemos es el de la transición energética, ¿no? Hemos hecho un compromiso de reducir las emisiones netas a neutral en 2050 y eso pasa por hacer muchos elementos que reduzcan las emisiones de CO2, ¿no? Y que muchos involucran proyectos de ingeniería, ¿no? Pues me gustaría poner algunos ejemplos. Tenemos un proyecto ahora en Indonesia, en Sacaquemán, donde el reservorio tiene mucho CO2, pues hay un proyecto de reinyección del CO2. Es un proyecto de ingeniería, el que hemos mencionado antes, de los proyectos de biocombustibles, ¿no? o de utilización de los residuos urbanos para introducir en los hubs multienergéticos y convertirlos en energía, o el mundo del hidrógeno, que hoy todavía económicamente es ineficiente, pero la tecnología va a ir haciéndolo avanzar y tenemos un objetivo de llegar a producir 400 megavatios en hidrógeno e ir subiendo esa cantidad. Entonces, todos esos son procesos tecnológicos que irán evolucionando. Hace años, cuando se hablaba del solar, se decía que tenía que estar subvencionado. Hoy el día el solar ya es competitivo y sucederá lo mismo con tecnologías nuevas, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Y el ingeniero, ¿qué rol tiene ese elemento? Es la investigación constante, ¿no? Hoy en día es fundamental los ingenieros que cuando empiezan a trabajar en empresas, seguir actualizándose, seguir investigando, seguir estudiando, adquirir experiencia profesional, pero la formación, el aprendizaje continuo es fundamental tenerlo, esa ambición por seguir aprendiendo. Es un elemento que nosotros valoramos mucho. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues Jesús nos hablaba de plantas de hidrógeno. ¿Cuáles son vuestros retos? No sé si vuestros retos para los próximos 5 años van por ahí o vuestros retos como Técnicas Reunidas van, no lo sé, por la digitalización del proceso de construcción de una planta, diseños BIM, nubes de puntos, o por dónde va la tecnología en una empresa como Técnicas Reunidas. Joaquín. Digo, perdona, Juan Jesús, disculpa. Pues no, la verdad es que, como decía Joaquín, estamos en un momento de cambio de paradigma, de nuevos modelos energéticos, de nuevas fuentes energéticas y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Digamos que la energía de procedencia de elementos fósiles seguirá siendo teniendo su momento importante y teniendo su espacio, pero sin embargo, pues buscamos y tenemos todos que ese reto de buscar una energía más limpia, ¿no? Y con eso adaptar las plantas, las actuales, y buscar nuevas fuentes, nuevos procedimientos. En técnicas, mientras haya, digamos, retos, hay vida, ¿no? Hay posibilidades de seguir trabajando y esto nos da tranquilidad. Bien sea en energías renovables, allá donde haya plantas industriales que requieran un alto componente de ingeniería, pues allí estamos nosotros y adaptándonos a las circunstancias y a lo que le pidan nuestros clientes, como bien decía ahora Joaquín, en función de qué es lo que se vaya desarrollando. Nosotros llevamos años fabricando unidades de hidrógeno porque son parte de lo que es una refinería. Ahora ya hay que buscar unas unidades de hidrógeno de otro tipo que
se produzca el hidrógeno de otras maneras y que, bueno, pues adaptaremos digamos, esos trabajos y esos procedimientos a los nuevos requerimientos. Los retos, desde luego, son numerosos. Los retos predecibles. Luego tenemos los impredecibles como el COVID, que eso sí que ya no hay quien no lo maneje, ¿no? Pero los predecibles, como esos cambios, digamos, de paradigma energético, como son esos cambios sociales, tenemos, y esto lo estamos viviendo constantemente, cómo tenemos que adaptarnos a nuevos entornos de trabajo, a nuevas demandas sociales, a nuevas organizaciones de relaciones laborales. Lógicamente, no podemos descuidar también nuestra competencia que viene pues de los países asiáticos, Asia-Pacífico, China, India, en donde bueno, pues son países con una potencial de crecimiento, de desarrollo, de inversiones, pero también pues de compañías que nos harán una competencia y que nos obligarán a transformar nuestros procedimientos, nuestras organizaciones a entornos más competitivos. Muchísimas gracias, Jesús. Arantxa, ¿qué suponen a nivel de retos los próximos 5 años? Aparte de ese pedazo de transformación en la cual estáis incluidos por dos culturas diferentes que van en paralelo, ¿a qué os tenéis que enfrentar, Arantxa, en los próximos años? Y luego, si los chavales que terminan la carrera o los profesionales que igual llevamos 20 años en activo, ¿estamos formados para afrontar esos retos? Sí, o sea, yo por puntualizar y matizar, pues lo que han dicho mis compañeros, efectivamente nosotros somos una empresa de servicios, ¿no? Entonces, como empresa de servicios, pues ayudamos a hacer realidad los retos a los que se enfrentan nuestros clientes, ¿no? Entonces, estos retos que han comentado antes, como puede ser pues todo el tema del cambio del paradigma energético, la industrialización de procesos, todo lo que tiene que ver con el diseño pues de inteligencia artificial, robots, etcétera, que faciliten pues la transición que tienen que hacer todos los negocios para adaptarse a la nueva realidad que tenemos, pues esto lo hacemos nosotros, ¿no? Con lo cual nuestro gran reto es encontrar a las personas adecuadas que nos ayuden a hacer esta transformación a través de la tecnología en el mercado. Y cuando decías si los ingenieros estaban preparados para afrontar esto, mi respuesta es categóricamente sí, porque además es verdad que los ingenieros tienen mucha capacidad y mucha versatilidad para adaptarse a muchas cosas, ¿no? Y están acostumbrados además a haber pasado por una carrera dura, con lo cual cuando en tecnología, que es un mundo muy cambiante y que tienes que estar en constante aprendizaje y evolución, están muy acostumbrados a este tipo de dinámica, ¿no? Y además los ingenieros suelen ser personas que aman su trabajo y que les gusta la ingeniería, con lo cual el estar desarrollando en una empresa algo que les gusta, pues esto evidentemente tiene un impacto en cómo se realiza esta actividad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, con la digitalización, desde luego, en la que estamos viviendo actualmente y que viene en un futuro, que nosotros somos principales canalizadores de esta digitalización en nuestros clientes o principales impulsores, pues este es el principal reto que tenemos y desde luego los ingenieros encajan perfectamente en ayudarnos a conseguir esta transformación que queremos con nuestros clientes, ¿no? Muchísimas gracias, Arantxa. Ya que te tengo aquí, al final todo esto es un proceso y el proceso empieza cuando terminas la carrera. Una persona que acaba de terminar la carrera y quiere entrar en una empresa como Capgemini, como Altran, no sé si son dos puertas distintas o ahora es la misma. Es la misma. ¿Cómo tiene que contactar con vosotros primero? Y luego, segundo, nos ha hecho una pregunta interesante por el chat, Cristóbal, que dice, oye, mira, yo es que acabo de terminar la carrera, he hecho 3 cositas ahí, al final no tengo experiencia en un sector concreto. ¿Por dónde empiezo? Es decir, me interesa ahora decir, oye, mira, me hago un máster, voy a decírtelo, en Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada aplicada a la ingeniería, o empiezo por otro sitio. Es decir, ¿cómo puedo hacer para entrar en una empresa como la vuestra, por un lado, y luego empiezo ya o sigo formándome? Vale, o sea, mi recomendación en ese sentido, yo creo que tiene que tener claro si quiere especializarse en algún tipo de sector o en algún tipo de actividad específica. Es decir, nosotros contratamos al año 800 ingenieros recién licenciados, la mayoría, entre las dos compañías, ¿vale? Luego tenemos profesionales con experiencia porque entre las dos compañías contratamos cerca de 1.600 personas, ¿no?
Pero es verdad que tenemos esta especie de laboratorio de innovación donde cuando una persona sale de la universidad y le damos la opción de ver las distintas alternativas con las que se puede encontrar, él ya decide a futuro a qué se quiere dedicar, si quiere enfocarse más a la aeronáutica, si quiere ser más desarrollo de productos IT, si quiere desarrollar más tecnología artificial. O sea, vamos viendo un poco cómo va siendo esta evolución, ¿no? Con lo cual, yo creo que mi recomendación es que, y esto es muy personal directamente, se ponga a trabajar. Quiere decir que hay muchas oportunidades, que falta talento en España, que estamos todos como locos por contratar ingenieros y que las oportunidades existen, ¿no? Y la manera de acercarse a nosotros es o bien a través de la web, que tenemos una web donde pueden directamente pues, dejar su currículum o sus datos para poder contactar con ellos, o nosotros hacemos muchísima búsqueda a través de publicaciones en LinkedIn. Con lo cual, tener el perfil actualizado de LinkedIn o estar pendientes de cualquier oportunidad que salga en cualquiera de nuestras dos áreas, ya sea la de Altra más Ingeniería o la de Capgemini más IT, pues estar atentos y tener el LinkedIn actualizado pues para presentarse, ¿no? Pero vamos, yo diría que lo fundamental es que no se centren solo en la carrera. Sí, entiendo que han desarrollado otro tipo de habilidades como pueden ser pues, idiomas, alguna certificación, que hayan hecho cosas diferentes, porque ahora se busca un perfil pues que tenga a lo mejor otras soft skills, no tanto las técnicas que ya las damos por hechas, pero mi recomendación es que empezase a trabajar y una vez ya que sepa dónde quiere dirigirse, a lo mejor ya puede ser algo más especializado o hacia inteligencia artificial o sectorialmente hablando o de management, si lo que le interesa es el management, ¿no? Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, aprovecho ahora que has dicho el tema de LinkedIn. Justo la sesión de la semana pasada nos la dio un especialista en marca personal. Lo digo porque los asistentes que no pudieron estar lo tenemos ya disponible en el canal por si lo quieren revisar, porque sí que es cierto que yo es lo primero que le digo a todo el mundo. Si quieres venderte, el punto de entrada y donde todo el mundo te verá consultar tiene que estar perfecto, ¿de acuerdo? Y de ahí para Totalmente. arriba. Y de ahí para Y con arriba. palabras claves que nos permita identificarle. Es decir, que si tiene algo de inteligencia artificial y quiere que se le reconozca por eso, que ponga algo de inteligencia artificial, porque en las búsquedas buscas como inteligencia artificial, ¿no? O sea, bien hecho. Muchísimas gracias, Arantxa. Joaquín, te pasamos la pelota. Si yo acabo de terminar la carrera y quiero entrar en Repsol, ¿cómo lo hago? Miro atrás de la página web, espero a entrar a algún programa con la universidad. ¿Cuál es el camino de entrada en una empresa como la vuestra? Yo creo que Arantxa ha mencionado, son elementos muy similares. Nosotros tenemos campañas de contratación de ingenieros eh, para las diferentes divisiones que forman la compañía, para exploración y producción, para el área industrial. El tema de las redes hoy es fundamental. Nosotros tenemos un sistema operativo que se conecta directamente con LinkedIn, por ejemplo. Entonces, las posiciones que publicamos se publican directamente en LinkedIn. Es seguir las compañías que te gustan, estar un poco enteradas de lo que hacen. Hoy en día, como hay tanta información, es muy bonito para los ingenieros también seguir los proyectos, saber en qué proyectos está una compañía, otra, interesarse. Y a nosotros también nos gusta mucho cuando el networking, ¿no? A mí me gusta mucho usar esa palabra porque a nosotros nos llegan a veces pues, referencias de ingenieros que están en la compañía, que nos referencian a profesionales que conocen, que pues eso es una herramienta muy buena también para utilizar y a veces es un vehículo de contacto inicial que te puede ayudar pues a entrar en ese contacto que te puede abrir entrar, no sé, entrar en la compañía, ¿no? Es un elemento que es interesante. Luego también es muy interesante también las universidades, ¿no? El contacto. Y eso es algo que yo he visto que funciona muy bien en entornos anglosajones. Es la vinculación entre la universidad y la empresa. Y ese es un elemento que bien trabajado funciona también muy bien para el vehículo de entrada de los ingenieros en las compañías. O sea que esos serían más o menos los vínculos que nosotros tenemos configurados. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, te corté justo en el momento en que nos ibas a contar precisamente esto. Sí. Bueno, yo diría que la incorporación al mundo laboral es un proyecto en sí. Por lo tanto, a la gente que estéis ahí en este momento buscando esa incorporación, plantearlo como un proyecto que necesita una planificación
que necesita una dedicación y una constancia y que necesita el buscar las oportunidades. Lo mencionaban mis compañeros y es fundamental que en ese proyecto identifiques dónde quieres ir, qué es lo que te interesa. Conoce a tu enemigo, conoce el lugar donde quieres entrar, busca a través de los mensajes que emanamos las empresas sobre anuncios en prensa, sobre noticias, etcétera. La búsqueda también hay que ser muy proactiva y yo diría que casi iniciarse antes de finalizar la carrera. Siempre que tengas oportunidad de unas prácticas profesionales, siempre que tengas oportunidad de un proyecto fin de grado en una compañía que te pueda facilitar, bien por referencias, bien porque es tu currículum. Todo eso, desde luego, va a ir generando una mochila de oportunidades de poder rellenar el currículum con esas palabras tan interesantes y tan necesarias y tan claves que decía Arantxa para luego poder encajar en una posición que podamos estar buscando. La verdad es que, bueno, para entrar en Técnicas Reunidas, nosotros disponemos en nuestra página web de un canal de empleo en el cual pues, puedes registrar currículum vitae, puedes responder a ofertas que se publiquen. Participamos en múltiples foros de empleo de universidades, etcétera, ahí donde puedes acercarte también a los stands que pongamos. Es muy fácil que si estás en el mundo de la ingeniería conozcas a alguien algún compañero o alguien que pueda, digamos, referenciarte, que es lo que comentaba Joaquín, el que, bueno, pues el mover tu currículum entre compañeros, entre conocidos, entre vecinos, bueno, todo es válido para hacer llegar tu candidatura a una compañía. Y al final es tesón, tesón y tesón. Es paciencia y es trabajo. O sea que al final el boca a boca en el siglo XXI sigue funcionando. Sigue funcionando, sigue estando ahí. Muchas gracias, Jesús. Os voy a hacer una pregunta también asociada con este mundo de primer empleo y los recién ingresados. Siempre nos queda una duda, porque yo muchas veces hablando con los chavales que, bueno, no tan chavales, que van a elegir una carrera, con el tema de Bolonia, a veces hay un poquito de desconocimiento de hago esto otro, tengo atribuciones, no tengo atribuciones, luego qué es lo que puedo hacer, cómo puedo evolucionar. Mi pregunta es muy sencilla y no sé si quién de vosotros lo quiere coger. Desde el lado de los recursos humanos, ¿se ve la diferencia, se ve la distinción? O sea, ¿realmente sabéis lo que estáis buscando? ¿O esta sensación de estar un poco perdidos que puede haber en el ambiente, vosotros no os llega? Yo Bueno, si decía, quieres. Arantxa, venga. como dijo recursos humanos, digo, pues yo que no lo acojo. No, desde luego a nosotros Bolonia nos gusta mucho porque es verdad que abre el abanico a muchas especialidades que antes no existían estas especialidades, con lo cual nos gusta muchísimo. Y luego porque también pensamos que cuando una carrera está muy cerrada, que a lo mejor como estaba antes, ¿no? De muchos años de estudio, y luego llegabas al mundo laboral que era totalmente distinto o no se adaptaba a lo que tú habías visto, ¿no? Pues había cierta incompatibilidad, ¿no? O cierta frustración incluso a veces por la gente, ¿no? Que se incorporaba a nuestros proyectos. Con lo cual ahora vemos que Bolonia ha abierto muchísimo no solo el abanico de personas que se forman en cosas diferentes, sino también un poco en la mentalidad. Es decir, porque sales quizá con un conocimiento no tan detallado ni tan específico, llegas a la empresa y eres como si fueras pues alguien que puede aprender desde cero cosas diferentes y que puede ir hacia donde le gusta y luego ya especializarse, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta muchísimo Bolonia. Muchísimas gracias, Jesús. Joaquín, Sí. no sé por vuestra parte. ¿Cambia mucho? Bueno, yo coincido con Arantxa que efectivamente Bolonia pues, ha centrado o ha diversificado, mejor dicho, las titulaciones, ha aportado, después de un tiempo, es verdad que nos ha llevado un tiempo a acostumbrarnos
a esos grados, a esos másteres habilitantes, etcétera. Pero bueno, después de un tiempo yo creo que está funcionando bien. Es verdad que dentro del sistema español se ha atomizado el volumen de titulaciones que existen y de centros formativos que imparten titulaciones universitarias hasta un punto ya que, vamos, yo ya me he perdido en el número de universidades solamente en Madrid y ya no hablamos de España, donde cada día descubres una nueva universidad que además está adscrita a no sé qué otro centro de estudios, que te emite no sé qué otro tal. La verdad es que es cierto que el panorama es interesante porque se ha abierto mucho, pero también es verdad que hay que buscar formaciones y buscar centros universitarios que estén debidamente acreditados, que manejen sellos internacionales de certificaciones de calidad, pues tipo EURES, la certificación, el sello de excelencia europeo de calidad de enseñanza universitaria, o ABET, de la certificación americana, porque bueno, al final las compañías tenemos que guiarnos también por unos patrones de calidad y de seguridad que te lo aportan estos organismos, porque hay tal volumen de, como digo, de titulaciones y de centros universitarios que algunas veces también te pierdes. Eso es verdad. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, una de las cosas que además antes ha mencionado Arantxa, la palabra nos surge cuando tenemos delante ingeniero industrial es la versatilidad. Entonces, esa hiperespecialización que puedes encontrar en un sistema, a nosotros al principio, en un inicio de carrera, buscamos versatilidad y otros elementos que te puedan ir a abrir un abanico de oportunidades o de elementos en los que puedes trabajar. Antes mencionaba que es muy habitual que los ingenieros de Repsol vean varios procesos, ¿no? Y eso te lo da un ingeniero industrial, esa versatilidad del ingeniero industrial. Es muy, a mí me ha pasado como a vosotros, ¿no? Como Jesús mencionaba, Arantxa, que es difícil entenderse, ¿no? o nos ha llevado un tiempo entendernos en el entorno de Bolonia, pero tenemos ese subyacente, ¿no? Del valorar mucho la versatilidad que tiene un ingeniero industrial. Ujú. Muchísimas gracias. Habéis dicho, yo creo que además dos conceptos muy parecidos desde perspectivas distintas. Uno ha hablado de esponjas que son capaces de aprenderlo todo y otro ha hablado de perfiles muy versátiles. Al final son enfoques muy, muy complementarios. Pasamos de ya a los que tenemos unos añitos, ¿de acuerdo? Y nos enfrentamos a un cambio en la vida profesional y otro tipo de perfiles y posiblemente otro tipo de accesos a la empresa. Lo primero, en un año como el que estamos, es preguntar por la crisis, por el COVID y por la actividad. De hecho, pregunta Ana, en este caso te pregunta a ti, Jesús, por el tema o sea, en empresas como Arantxa, con 9.000 empleados, ya solo la rotación hace que continuamente haya procesos de selección abiertos, pero una empresa como Técnicas Reunidos, que dependéis mucho de las adjudicaciones, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis los próximos, no sé si años o en Ujú. vuestro caso son meses? Ujú. Sí, la verdad es que es cierto que todas estas situaciones de parón económico nos afectan en lo que son licitaciones, proyectos, inversiones que se retrasan, que se cancelan, que se ralentizan, y todo esto, pues lógicamente incide en la contratación. Eso es indudable, y está ahí, está ahí. Oportunidades siempre hay, como tú bien decías, son compañías grandes con rotación, con cambios constantes, con nuevos negocios, con nuevas oportunidades. Decíamos antes, con esos cambios de paradigma salen nuevas oportunidades, nuevas divisiones de negocio, y ahí es donde hay que estar presente, donde hay que estar atentos, pues para estar, digamos, al tanto de la oportunidad que pueda surgir. Ahora mismo es verdad que, por ejemplo, en Técnicas Reunidas el volumen de ofertas ha decaído de una manera exponencial, pero también es verdad que afortunadamente las inversiones en todo lo que es energía
se presenta una temporada muy importante de inversiones. Te estoy hablando de inversiones internacionales y Técnicas Reunidas está ahí, ganando. Hace poco hemos ganado un proyecto en Turquía y seguimos trabajando para seguir ganando proyectos, y eso significa que generaremos oportunidades. Quizás tarde un poquito, pero que se seguirán generando oportunidades. Muchas gracias. Arantxa, Joaquín, no sé si sois capaces de sacar un poquito esta bola de cristal y cuándo desde vuestra perspectiva creéis que va a reactivarse todo el tema de la economía y todo el tema del empleo y cuáles van a ser los factores. Este maná de fondos europeos, la transición, nuevos modelos. ¿Para cuándo creéis que podemos estar en niveles de empleo como los que teníamos hace un par de años? Bueno, si queréis hago yo una valoración al respecto. Hay una característica a la que nos está trayendo la transición energética, y es que el valor añadido se va a generar mucho más en España. Por ejemplo, nosotros hace 5 años o 6 años, cuando tuvimos un pico de inversión en exploración, la inversión en exploración la hacíamos fuera. Antes Jesús lo ha mencionado, ¿no? En los países muy países petroleros, esencialmente, o gasistas. Y esa inversión generaba empleo en esos países. Ahora la transición energética está trayendo proyectos de tecnología que van a estar aquí. Las plantas de hidrógeno, la energía solar, eólico. España es un país que está trayendo incluso inversiones extranjeras. Hemos visto ahora, por ejemplo, que Total está haciendo también inversiones en España en solar, en proyectos de ingeniería. Yo creo que eso va a generar un flujo de inversión muy fuerte en España, y eso va a generar empleo en España. Entonces yo pienso que va a haber un boom inversor que va a generar muchos empleos en el área de ingeniería en España. En el tiempo, bueno, antes has mencionado, César, asociado a los proyectos de la Unión Europea que generarán un volumen inversor fuerte, y la energía eléctrica, más como se puede exportar, y España es un país muy propicio para poder tener este tipo de inversiones. Creo que hay un futuro halagüeño para nosotros aquí. O sea, resumen, presente un poquito complicado, pero el futuro muy esperanzador. Arantxa, ¿qué nos cuentas tú desde un sector completamente distinto y donde al final el talento lo podéis tener casi en cualquier parte del mundo? Pues yo estoy de acuerdo con Joaquín. Es decir, cuando miras los gráficos de la estimación de la recuperación del empleo, es verdad que la recuperación de empleo en su conjunto, o hablando en la palabra más amplia, pues a lo mejor no volveremos a estar en los niveles en los que estábamos hasta la fecha, pues a lo mejor en, no sé, 2, 3 años, ¿no? Pero es que en el sector de la ingeniería y de IT es que el empleo es casi pleno. Cuando tú te coges un análisis, y cualquiera lo puede hacer en Google, y analiza cuál es el nivel de empleo de ingeniería y de IT, puede ver que es casi pleno, porque hay más demanda que oferta. Es decir, tenemos muchas más necesidades de contratación de ingenieros y perfiles IT que los que existen realmente en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que va por barrios, que hay sectores en los que, o carreras en los que podremos ver pues que este empleo se recupera de manera rápida. Además, pues como decía Joaquín, aparte de eso, con el tema de la digitalización, con la industria inteligente, con la robotización, con todos los datos, la gestión de los datos, el cloud, la nube, o sea, yo creo que esto va a generar mucho empleo, porque va a hacer falta muchas personas que ayuden a transformar las organizaciones en España, ¿no? Entonces, yo veo un futuro prometedor. Pues la siguiente pregunta va empezando ya en la parte de los un poquito más seniors. Veíamos que en algunos casos, pues con la gente que termina la universidad, el camino está muy claro, pero bueno, cuando ya tengo una cierta experiencia y quiero optar a otros puestos, ¿el camino sigue siendo el mismo o hay otras puertas para entrar a vuestras empresas? Y de hecho, pues preguntaba Susana González por el chat por el tema la oferta oculta, ¿de acuerdo? Que parece que a veces da la sensación de que hay mucho más de lo que se publican en las redes o mucho más de lo que se puede ver en LinkedIn. ¿Cuál es el camino para una persona senior para entrar a una empresa como la vuestra, si difiere del de las personas más junior? Y luego,
ese tema de la oferta que no está publicada, ¿cómo llegar a esos canales? Arantxa, si quieres, o Jesús. Bueno, empiezo yo. Yo diría que para los perfiles senior es fundamental que se haga un análisis del valor añadido que puede aportar la trayectoria profesional a una empresa. Y vuelvo otra vez a insistir en la necesidad de estudiar bien a tu objetivo para poder analizar precisamente qué es lo que les puedes aportar, qué es lo que de tu trayectoria profesional puede ser relevante y sacarlo y luego a presentarlo de la mejor manera, para encontrarlo en esos motores de búsqueda, etcétera. Yo creo que en general todas las compañías, el 95% de los procesos son ahora mismo por el volumen, sobre todo en compañías grandes, me refiero, como las nuestras, es abierto, es transparente a través de redes sociales, a través de ofertas de empleo, búsqueda directa, búsqueda con motores de búsqueda, en páginas de empleo, etcétera. Pero también es verdad lo que decía, que es conveniente que no se minimice ni se ignore ninguna fuente de poder llegar, de colocar tu candidatura en la mesa de tu posible empleador. Por lo tanto, pues esas referencias que o esas oportunidades de poder colocar tu candidatura en la mesa de alguien, no puedes desperdiciarlas y hay que aprovechar todas las fuentes porque son necesarias. Muchas gracias, Jesús. Joaquín Sí. o Arantxa. Arantxa. Aquí yo sí que a todo lo que ha dicho Jesús, y por no repetirnos, que efectivamente es así, pero sí que matizaría que es muy importante también en estos niveles el tema del networking. Es decir, como dice Jesús, maximizar estos contactos y enterarte, ¿no? En estos niveles es clave, porque muchas veces son posiciones o que son críticas o que no quieres publicarlas o que y tiras pues mucho. Solemos, por ejemplo, publicar nosotros dentro de la organización una especie de búsqueda interna, ¿no? Que pues le reconocemos con una cantidad económica a aquellas personas que nos traigan perfiles que buscamos a la compañía y a lo mejor no lo publicitamos en las redes, sino simplemente lanzamos una campaña interna. Entonces es muy importante pues estar en contacto con la gente que puedas saber o que puedas conocer, que pueda tener acceso a las ofertas en las empresas que a ti te interesen, ¿no? Y transmitirlo pues de una manera sincera, es decir, oye, no estoy buscando, pues porque a lo mejor en algunas situaciones se complica si no, o se puede saber si no está en búsqueda activa porque esté sin empleo, pero si está con empleo no estoy buscando, pero si surge una oportunidad interesante para mí me interesaría. Entonces, si sabes de algo, pues coméntamelo para ver si la opción me interesa o no me interesa. O sea, estar abierto a comentarlo de una manera natural, ¿no? Para estar al tanto de todas las ofertas que se muevan. Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, Joaquín, nos quedas tú. Tengo 25 años de experiencia. Repsol me parece una empresa maravillosa. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Jesús y Arantxa. Yo, por no incidir en ese elemento, hay quizá un elemento adicional que puedes utilizar y es las compañías para posiciones senior muchas veces utilizamos headhunters, ¿no? Ciertas compañías con las que tenemos unos contratos que nos ayudan a perfilar los candidatos que necesitamos. Tenemos equipos de selección pequeños y solemos utilizarlo, ¿no? Y es interesante también panelar cuáles son esas compañías y contactar con ellas. Y decir, oye, ellos te harán una entrevista, te conocerán y ellos luego tienen su red, sus empresas con las que tienen sus contratos y es una manera que es también buena de entrar en contacto con compañías. Y es muy habitual también que estés en un trabajo y te llamen muchas veces, ¿no? Que ya me estás trabajando y es una compañía que está interesada en un perfil como el tuyo y demás. Entonces es un canal también muy bueno y es muy fácil saber cuáles son, ¿no? Además están incluso por especialización, ¿no? Especializadas en ingeniería en esta área, en esta otra. Y luego también nosotros a veces le quitamos gente a técnicas reunidas y le quitamos gente a alguna consultora, ¿no? Eso suele ser, digamos,
que no lo vemos deportivamente, pero suele suceder también. Y encantado, Joaquín, porque qué mejor prescriptor de técnicas reunidas que nuestros ex empleados. Es que estamos encantados. Bueno, no, y es verdad, también hay muchas empresas, nosotros contratamos también muchas partes de trabajos e incluso pues con compañías de consultoría tipo Altran, etcétera, hemos trabajado, con lo cual es otra manera de llegar a lo mejor a destino final. Muchísimas gracias a los tres. Nos pregunta Emilio por el chat algo que yo te diría que igual no es real, ¿de acuerdo? Pero es que estadísticamente lo parece, que es lo de nuestros... me quedo desempleado con 50 y, ¿de acuerdo? ¿Y por dónde empiezo? Entonces, eh, cuando te tienes que enfrentar a un reto de transición profesional completo, diciendo, yo llevo, no sé, 20 años trabajando en un mismo sector, en una misma empresa, primero, el tema de los 50, ¿realmente esa barrera existe o es más un tema estadístico y como toca, pues ha tocado? Y luego, segundo, ¿qué consejo? Es decir, ¿qué políticas hay en vuestras empresas y qué consejos daréis a estas personas? Porque al final yo creo que antes Jesús hablaba del valor añadido que una persona, un profesional puede aportar a una empresa y mucho me extraña que un profesional de 55 años, si además ha estado rindiendo a lo largo de su carrera profesional, no tenga todavía otros 10 años que aportar. Y si va la ley como va, pues van a ser 15 o 20 años más de aportar de carrera profesional. ¿Qué es lo que pasa con nuestros mayores? Que ya además todos estamos llegando ahí. Algunos ya estamos. Algunos ya estamos en esa franja. ¿Eh? Hombre, yo diría que es fundamental el que cuando llegas en un momento de tu historia profesional con 50 años, pues que primero tienes que, como decíamos antes, poner en valor. Pero en segundo lugar, también tienes que reinventarte. Tienes que buscar una actualización de conocimientos, bueno, pues de nuevo volver a otra vez a incorporarte a programas formativos de distintos tipos, porque tienes que mostrar no solamente lo que has hecho, sino también lo que puedes hacer. Con lo cual, pues ahí también esa reinvención es necesaria y es fundamental. Y es verdad bueno, pues se complican las cosas cuando llegas a 50 y tantos años y te encuentras en una situación de desempleo. Pero también es verdad que, como decía Arantxa, hay muchas oportunidades. El sector tecnológico, en este caso, genera muchas oportunidades y no es baladí digamos, el emprendimiento, el emprendimiento con pequeños negocios o con pequeñas acciones de consultoría, etcétera, etcétera, que hay muchas oportunidades ya no solamente en el modelo asalariado, sino también en el modelo de trabajo autónomo, que es muy importante y que creo que tendrá mucho futuro además. Joaquín, Arantxa. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Jesús, ese elemento de reinventarte. Yo he conocido casos que igual estaban trabajando en un sector, pues el sector de exploración y producción, por ejemplo, que ahora tiene menor inversión y aprovechar la ocasión para decir, mira, voy a resetearme y voy a hacer ahora un programa sobre energías limpias, o energías renovables o sobre solar. Y eso lo valoran mucho las compañías, ¿no? Tienes esa capacidad de reinventarte y luego lanzarte. Y luego también ver a qué perfil de empresa me dirijo. Y es importante el foco, ¿no? Y hay otro elemento también, y es si en un país hay una situación deprimida, pues abro mi espectro, ¿no? Y digo, oye, pues si puedo marcharme, pues irme a otro país, pues esos son elementos que también funcionan mucho. Yo conozco mucha gente que se ha ido, sobre todo de países pues, de Latinoamérica y demás, que se van mucho a los países ¿no? Arabia Saudita, Dubái. Es un lugar donde es impresionante la cantidad de ingenieros que hay, que han trabajado en la industria, en otros países países de nacimiento durante unos años y deciden tomar un tiempo fuera, ¿no? Que es una experiencia también muy bonita. Es cierto que a veces no siempre coincide la situación familiar que uno tiene, pero es una experiencia muy bonita también. Sí, Muchas gracias, Joaquín. Arantxa. y si me permitís
ya algo para añadir algo a lo que se ha dicho y un poquito más táctico quizá, porque es verdad que una persona mayor de 50 años cuando se ve en el desempleo pues entra en cierto pánico, ¿no? Porque está todo este rumor de que a partir de los 50 no tienes trabajo y ahora qué hago y tengo niños en universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que sí recomendaría es que se buscara una ayuda profesional. Es decir, hay empresas de outplacement, como por ejemplo Lookup o cualquier otra empresa, que te ayudan primero a organizarte, o sea, a estructurar qué es lo que quieres hacer llegada este momento. ¿Quieres pues montar una empresa por tu cuenta? ¿Quieres irte al extranjero? ¿Quieres seguir en tu sector? ¿Quieres reinventarte en otro sector? Te ayudan un poco a pensar qué es lo que quieres y a partir de ahí te ayudan a enfocar la búsqueda, ¿no? Y te ayudan pues a ampliar tu red de contactos, que como digo, que además en estos niveles, en estas edades es súper importante y te ayudan, te van orientando en dónde tienes que ir para maximizar las oportunidades que tienes, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, yo sin duda si me pasa a mí, yo lo haría. Muchísimas gracias a los tres. Nos pregunta por Daniel, Daniel por el chat, que cuáles son las aptitudes, competencias más demandadas de los ingenieros hoy en día. Y la voy a ligar con una que tenía yo para haceros, y es que vosotros en vuestro día a día, en vuestras entrevistas, ¿hay alguna pregunta que siempre hagáis o alguna cualidad que siempre andéis buscando en los profesionales? Arantxa, si quieres, ya que te tengo en pantalla. Venga, estaba pensando, digo, ojo, les preguntamos tantas cosas a los pobres que les freímos con la entrevista, pero bueno, quizá nosotros lo que sí buscamos es ejemplos concretos de cómo han resuelto situaciones complicadas, ¿no? Porque nos interesa mucho saber cómo se adapta al cambio, cuál es esta capacidad de reacción que tienen y resiliencia que tienen ante, pues, a lo mejor situaciones complicadas a las que te pueden enfrentar, ¿no? También es verdad que no es lo mismo profesionales con experiencia que profesionales sin experiencia. Cuando ya vienen con experiencia ya puedes enfocar más a cosas concretas del proyecto y de la experiencia que traen, y cuando son juniors pues te remontas más a cosas más personales, ¿no? Pues desde la universidad, pues como si estás liderando algún grupo dentro de la universidad o has tenido algún conflicto con alguien y cómo lo has resuelto. O sea, vamos buscando personas que sean versátiles y que se adapten al cambio y que tengan resiliencia, ¿no? Y estas cualidades yo diría que se han hecho todavía más evidente con la crisis sanitaria del COVID que hemos tenido, porque la adaptación que hemos tenido que tener todos en un espacio tan corto de tiempo nos ha permitido ver qué personas están preparadas para hacer estos cambios de manera ágil y cuáles no. Con lo cual la agilidad ahora es una de las cualidades más críticas y más clave que buscamos en nuestros procesos de selección, porque además el mundo cambia, ha cambiado y cambiará. Entonces necesitamos ir mucho más rápido que lo que el mundo está cambiando. Muchísimas gracias, Arantxa. Joaquín, Jesús, ¿qué tengo que poner en mi currículum, de acuerdo, para pasar el filtro de un Repsol o de un Técnicas? Y luego en la entrevista, ¿qué estáis buscando? ¿En qué tengo que sobresalir para que al final sea yo el candidato que pueda quedarse con ese puesto? Nosotros hacemos, como ha mencionado ahora Arantxa, hacemos las entrevistas situacionales también para los ingenieros con experiencia, y para los ingenieros juniors hacemos un proceso que es muy habitual, ¿no? Que seguramente hayáis visto, que es, pues, tenemos, bueno, primero unos psicométricos iniciales, que una vez que los pasas, pues ya tienes una dinámica de grupos, y ahí valoramos mucho la comunicación. Arantxa ha mencionado el aprendizaje ágil, tenemos la creatividad y la innovación, la comunicación efectiva. Y este tema, y hay un tema muy importante que no hemos pasado un poco, no lo hemos mencionado, pero es el idioma inglés. Yo he visto muchas veces ingenieros extraordinarios que en una exposición en inglés ¿no? Y en experiencias internacionales que he tenido, he visto que les hace perder mucho empaque. Entonces, el idioma inglés es algo fundamental trabajar muy bien. Y trabajar es constante, es algo que no se termina de aprender nunca, ¿no? A no ser que seas bilingüe. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y la comunicación, trabajar bien la comunicación. A mí hay un elemento que me llama mucho la atención del mundo anglosajón, y es que desde el colegio hacen teatro, hablan en público, y es muy habitual que a veces a nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Cuando toca hablar en público nos cuesta un poco. Entonces, ese elemento de lanzarse a hablar en público que da mucha soltura cuando tienes que hacer una presentación de un proyecto.
Y si los haces con soltura, lo haces bien, eso llama mucho la atención. Y en los procesos de selección nosotros siempre hacemos la parte. El mundo de la ingeniería se mueve esencialmente en inglés y es fundamental tenerlo ahí. Entonces ese es un elemento que en ocasiones es una barrera, ¿no? Porque tenemos ingenieros industriales que han acabado con unas notas muy buenas y el inglés lo tienen ahí muy grabado todavía. Ujú, ujú. Muchas gracias, porque además dos temas muy importantes que no habían salido, idiomas y comunicación. Cuando has dicho hacer una presentación en inglés, a alguno ya igual le ha dado un pequeño cortocircuito y seguro que algún caso de esos lo habréis visto. Jesús, ¿qué tengo que tener en mi currículum para que me considere técnicas? Y luego, ¿qué tengo que hacer para destacar en esta entrevista contigo o con alguien de tu equipo? Pues enlazo con lo que estaba comentando Joaquín, completamente de acuerdo. O sea, inglés y actitud de salir, actitud de romper fronteras. O sea, no puedes pensar que vas a trabajar toda tu vida a 3 kilómetros de tu puesto de trabajo, a vivir a 3 kilómetros de tu puesto de trabajo y en tu barrio de siempre. Hay que romper fronteras, tenemos que entender que estamos en un entorno internacional en donde se hace patente lo de la aldea global, en donde hoy podemos estar trabajando, se puede mostrar antes el plano, en Madrid, pasado mañana en Dubái y al siguiente en Kuala Lumpur, ¿no? O sea, y que además eso genera una madurez, una riqueza, una amplitud de espectro de experiencias fantástica, aporta una solidez personal importantísima. Yo, digamos que a nivel de selección destacaría tres aspectos, tres competencias importantes. La primera es apetito. O sea, la gente tiene que tener apetito, pero apetito de experiencias, apetito de actuar, de hacer cosas, de crear. ¿M? Hay que, pues, la gente, es importantísimo cuando manifiestas ese hambre de querer hacer cosas. Tiene que filtrarse por los poros de la piel cuando llegas a una entrevista. Naturalidad, es fundamental. Nadie quiere gente digamos, que opaca. Es mejor ser natural y ser. Nadie buscamos Supermans, ni Supermanes ni Superwomans, pero y reconocemos que, lógicamente, con 24 años, 23 años, no puedes aportar y resolver los problemas de una empresa. La mejor actitud es la naturalidad. Y luego el saber que vas a trabajar dentro de un gran barco en el cual el trabajo en equipo es fundamental, es necesario, la comunicación que decíamos antes, es la resolución de conflictos y el apoyarnos unos a otros. Son competencias que creo que todo el mundo debe tener en cuenta a la hora de pensar en entrar en una compañía, sea técnica, sea Repsol, sea Capgemini. Muchísimas gracias, Jesús. Déjame hacerte una pregunta igual a contrapié. Y es que estás diciendo, mira, este apetito por conocer, por moverme, tal. Estamos en un entorno en el que parece que con el teletrabajo nos vamos a quedar todos aquí desde nuestras casas. ¿Cómo está impactando o cómo creéis que esto vaya a impactar? Es decir, ¿va a ser permanente o vamos a tener que ir a entornos más o menos híbridos donde efectivamente parte lo tienes que hacer aquí, pero cuando te tienes que ir a pisar obra, tienes que ir a pisar obra? Ah, sí, sí, por supuesto. Yo creo bueno, el paradigma ya está aquí, el paradigma del trabajo en remoto está aquí. No significa que ya no vayamos a volver a pisar moqueta, al contrario, seguiremos pisando moqueta, pero se nos abren un montón de opciones, digamos, en unas situaciones de estatus o de presencia rotativa de puestos calientes, en donde no vamos a tener nuestra mesa de trabajo, vamos a tener una mesa para trabajar cuando nos toque pasar por la oficina. Vamos a tener que viajar
seguramente, y tener reuniones, etcétera, y volver a casa. Entonces, es verdad que digamos, el status quo que a lo mejor veníamos un poco acostumbrados se ha roto y que vamos a tener unos sistemas de trabajo mucho más flexibles, mucho más dinámicos. Bueno, y también seguramente pues que muchas veces pues serán más conciliadores con la vida familiar, etcétera. O sea que todo tiene sus pros y sus contras. Arantxa, justo tú nos introducías este tema, ¿cómo ves? ¿Lo ves como algo para quedarse o todavía estamos en esta fase de irnos adaptando? Yo desde mi punto de vista creo que se queda, no con la misma intensidad y el mismo porcentaje que ahora, que es imposible porque estamos en un extremo, ¿no? Por temas de salud, pero creo que si ahora estamos hablando que el 80% de las personas están trabajando, estaremos hablando de un 60%, ¿no? Siempre que el negocio lo permita. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, como he dicho, somos una empresa de servicios y tenemos que adaptarnos a las necesidades del cliente, pero desde luego nuestras oficinas ya no son oficinas, son lo que le llamamos social hub, es decir, tú vas a las oficinas para tener reuniones con tus compañeros o como le llamamos el anchor point, porque se establecen una serie de rituales donde tienes que ir a lo mejor una vez a la semana, pues para poner en común, para establecer objetivos y luego ya trabajas donde te dé la gana, como te dé la gana. Y es una cultura mucho por objetivos, ¿no? Entonces, esto que ya lo veníamos diseñando antes del COVID, con el COVID se ha acelerado. Entonces, tenemos una nueva política de flexibilidad que es flexibilidad total, pero total, con una serie de rituales y procesos pues, para hacerlo más ágil, pero totalmente flexible. Joaquín, ¿cuál es tu perspectiva? Porque nos contaba este cambio de paradigma a una cultura por objetivos, estando en un país donde veníamos igual de una cultura de presencialidad, de por horas, más que por objetivos. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, Joaquín? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que habéis mencionado. Vamos a retornar en un sistema híbrido con un porcentaje de presencialidad y de trabajo individual en domicilios o teletrabajo. Eso sí, nosotros somos una compañía que opera activos y en las operaciones pues hay que estar, ¿no? En los centros de instrumentación pues has de estar o en un centro de control de perforación o en un proyecto de perforación pues es presencia física totalmente. Y luego también tenemos un elemento claro y es que para nosotros la innovación, la creatividad, la chispa que se produce en una visualización se genera en presencia física, ese contacto cercano, ¿no? Entonces, eso es lo que consideramos. Lo mejor, o sea, tiene que ser al servicio de la productividad, al servicio de la mejor eficiencia y al servicio también del empleado de que sienta que pueda desarrollar su potencial. Y es encontrar ese balance. No siempre hace falta estar en una reunión, no siempre hace falta creatividad, innovación juntos, pero en ocasiones que sí. Estás analizando un proyecto o preparando las bases de una licitación en conjunto, en grupo, que tienes que estar igual con el área jurídica, tienes que estar con el área también pues de personas de organización, el área financiera. Eso es mejor trabajarlo en grupo, o sea, en presencia física, vaya. O sea, cambio de paradigma, pero también la importancia de lo que comentaba Arantxa, de esos puntos de anclaje, esos puntos de contacto, Eso. tanto con los compañeros como con la propia empresa, porque si no, al final parece que estás trabajando para algo que no tienes muy claro qué es lo que es. Joaquín, ahora que te tengo aquí ahora mismo en pantalla, nos preguntaba Antonio Calles, concretamente para entrar en Repsol, dice que si es mejor entrar con algo generalista como una ingeniería industrial o un máster específico, por ejemplo, en energías renovables. Bueno, nosotros la parte de ingeniería industrial generalista, como en Repsol hay procesos de movilidad en lo que los ingenieros se pueden mover de un área a otra con cierta facilidad, esa es un área que nos ofrece esa versatilidad que he mencionado antes. Ahora bien, con el crecimiento de los proyectos de inversión en renovables, nos es útil también el conocimiento en renovables. Pero yo no diría ahora que hay una preferencia. Quizá opcionalmente hay más posiciones de ingeniero industrial por ese elemento de versatilidad que en especialización en energías renovables.
pero en energías renovables también estamos haciendo muchas inversiones y necesitaremos ingenieros con especialización en renovables. Pero vamos, que no se sienta, no sé si él es del área ingeniería industrial, lo está pensando es hacer en renovables, ¿no? También no solo pensar en Repsol, la opcionalidad que te da renovables va a haber un boom, hemos mencionado antes, va a haber mucha inversión en España, mucha inversión en España. Y eso es un vector también de pensamiento. Yo quizá igual me tiraría a ingeniería industrial si quiero probar parte internacional, ¿sabéis? Pensar, bueno, me gustaría estar unos años fuera y irme con alguna compañía que me dé la oportunidad de estar unos años fuera. Y energías renovables yo creo que te da una buena opción de trabajar en España, por lo que hemos mencionado antes. Muchísimas gracias. Preguntaban también, yo creo que una de las pocas que nos quedaban por aquí pendientes, supongo será José Luis, sobre el tema de los puestos con experiencia y la promoción interna. Al final, ¿cuáles son los parámetros para decidir si este puesto de director, mando intermedio que comentaba antes Jesús, lo busco dentro o salgo fuera al mercado a buscarle? A ver, empiezo. Pues sinceramente, o sea, es verdad que la promoción interna es algo fundamental en las compañías y tratas de cubrirlo internamente, pero nos apoyamos mucho también en búsqueda externa, pues porque pues, surgen nuevas unidades o divisiones de negocio, porque surgen posiciones que no tienes el expertise en la casa y que tienes que basarte pues en esa búsqueda externa, bien con tus propios departamentos de selección o bien, como decíamos antes, pues con proveedores de distinto tipo, pues headhunters, consultoras de selección, consultoras de servicios, etcétera, ¿no? Entonces el panorama es variable, es amplio. No sé si alguien quiere aportar o vamos a la siguiente pregunta que tenemos por aquí en la mesa. Bueno, yo por corroborar lo que dice Jesús, efectivamente la política que tenemos interna siempre se publica las oportunidades externas internamente antes de publicarlas externamente, pero muchas veces no tienes los conocimientos en la casa o no tienes el expertise o las skills que necesitas y ves complicado que se puedan tener en poco tiempo el desarrollo de estas skills que necesitas, ¿no? Entonces, pues lo buscas fuera, o sea, compaginas las dos cosas, pero la prioridad antes de publicar una oferta externa siempre es publicación interna. Sí, en Repsol también, César, siempre buscamos la opcionalidad interna. O sea que estamos en línea con lo que habéis mencionado. Pues ya que te tengo aquí también, preguntaba Natalia concretamente en Repsol por el tema de la especialización en Lean Manufacturing, que yo creo que aplica a Repsol, pero seguro que Jesús en técnicas también posiblemente estéis buscando personal con ese tipo de conocimiento, o Arantxa desde la parte más de Altran, que al final siempre ponemos un nombre detrás de un pero el espectro yo creo que algo como Lean Manufacturing puede ser muy transversal. No sé cómo lo ves, Joaquín. Bueno, ahí, si soy sincero, me pilla un poco el tema del Lean Manufacturing, ¿no? Seguramente Arantxa eso lo maneje mucho mejor que yo, pero si quieres, Natalia, envíame tu CV por mi LinkedIn y le echo un vistazo y lo veo, a ver qué, y así salgo de un poco de la curiosidad, ¿no? Porque lo estaba pensando, digo, ¿yo cómo respondo a esta pregunta, ¿no? Entonces lo voy a trasladar a vosotros. Yo creo que, o sea, nosotros utilizamos la metodología Lean como metodología de trabajo, entonces yo creo que el Lean Manufacturing debe de ser, pues, cómo agilizas, entiendo los procesos de una manera más agile, ¿no? O sea, cómo creas y desarrollas los procesos desde esta metodología que es un poco más agile. No sé si esto es a lo que se refiere. Desde luego nosotros somos unos auténticos promotores de la cultura Lean. Creemos además que nosotros hicimos una implantación de un piloto en el 2018 y ya toda la organización trabaja en metodologías Agile, con lo cual no solo nos ayuda a transformarnos ahora en este momento y nos ha ayudado con el COVID, sino que es que en un futuro estamos preparados para trabajar de una manera Agile. Entonces, yo creo que si lo hemos entendido bien y tal como lo he explicado, creo que es totalmente factible. Yo soy una enamorada de la metodología Lean.
Bueno, yo paso palabra, porque también es verdad que no estoy familiarizado Vale. con el tema. Lean Manufacturing nació en Toyota hace 50 años y es el ¿Ves? precursor de la mejora de procesos mediante Lean y Eso Agile. es. Vale. Ya Bueno, ves. efectivamente, ahora mismo pues oportunidades hay porque es lo que decíamos, estamos en un proceso de reinvención de procedimientos, de metodologías de trabajo, de eficiencia. Y por lo tanto, pues todo lo que sean tecnologías que puedan y herramientas y métodos que puedan ayudarnos en este tema, toda la parte de organización industrial tiene peso en los componentes de búsqueda y de refuerzo de esos equipos de desarrollo. Y a Pues lo mejor muchísimas gracias. no le llaman Lean, pero seguro que la metodología es parecida, porque lo de Sí, Lean es pues que se trabaje en equipo, que se dé voz a todos, que se tengan dailies diarias para ver cómo van los temas, que igual no se llama así, pero seguro que se trabaja muy parecido, ¿no? pero sí, gracias por Estupendo. la lección, la información. Estamos, yo creo que ya no hay más preguntas y en cualquier caso estamos sobre ya a puntito de dar la hora. Para despedirnos, sí que os voy a pedir una pregunta. Es algún consejo, pues, casi dentro de la parte de lo personal, a cada uno de los tres para como despedida de alguien que está buscando empleo, tanto sea junior o senior, vosotros qué les recomendaríais. Y yo creo que con eso le ponemos un broche de oro a la jornada que yo por lo menos de mi perspectiva ha estado muy interesante. Muy bien. Yo diría confianza. Confianza en uno mismo porque quien la sigue la consigue. Y al final se trata de ir encontrando tu camino, de ir buscando tus oportunidades, de no cerrar fronteras, de abrirse a entornos internacionales hoy en día. Y no hace falta tampoco ser bilingüe, tener una pronunciación de Oxford para poderse lanzar a trabajar, pues, por ejemplo, en Oriente Medio o en compañías de Asia, etcétera. La verdad es que afortunadamente, bueno, que ha conseguido sacar unos estudios adelante, consigue desenvolverse en un entorno internacional. Con lo cual, no nos pongamos fronteras, no nos pongamos límites a nosotros mismos y tengamos confianza en nosotros y en las oportunidades que hay tanto en España como fuera de España. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer. Gracias. Arancha, ¿quieres continuar tú? Sí, o sea, yo pienso muy parecido, ¿no? Es decir, que cada uno somos dueño de nuestro futuro y nosotros vamos echando a la mochila las cosas que nos va a permitir pues tener unas oportunidades u otras, ¿no? Entonces, que estemos abiertos a aprender, que disfrutemos con lo que hacemos y que no nos pongamos barreras. O sea, yo con el tema del inglés, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a decir, es que yo no hablo inglés. Y cuando yo estoy en las calls con los italianos o los franceses, que digo, bueno, es que yo soy Shakespeare, o sea, yo hablo que te mueres. Y yo también tenía este complejo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hablas mal? Pues no pasa nada, te lanzas, pero hay que lanzarse, hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque así es como te construyes el futuro, que no seas tú mismo el que te pongas las barreras, ¿no? Sino que asumas todos los retos, que la gente es joven y que hay que crecer y desarrollarse profesionalmente y las oportunidades existen. Muchísimas gracias, Arancha. Ha sido un auténtico placer estar contigo hoy. Joaquín, ¿nos cierras tú? Sí, yo también puse ilusión, optimismo y confianza. Muchas veces en las entrevistas, en el primer contacto, lo que lees en los ojos es la confianza, es esa ilusión, y es muchas veces es lo que te llama, ¿no? Lo que te llama la atención de un profesional. Entonces, tenerla ahí bueno, antes hablaba del inglés, es cierto que no hace falta ser bilingüe, pero hay que darle al inglés. Y luego con confianza También ponerse a hablarlo, hablar, ¿no? ahí, lanzarse con ello. Así que es una carrera muy bonita y felicitaros a todos los ingenieros porque, como he dicho al principio, tenéis una reputación extraordinaria mundialmente. Eso es verdad. Pues mil gracias a los tres. Me quedo con tres palabras: confianza, ilusión y lanzarse. Y le paso el testigo a nuestros compañeros de la Fundación Caja de Ingenieros. Perfecto, gracias César. En primer lugar, gracias Arancha, Joaquín, Jesús por vuestras intervenciones. La verdad es que es súper valiosas, en serio, y creo que ha sido
creo que seguro que han dado respuesta a todos los asistentes, sobre todo teniendo esas dos visiones del sector más de servicios y más industrial. Yo me quedaría también con dos ideas. Uno, que potenciar la marca personal. Como ha comentado antes César, tuvimos un webinar, creo que es muy importante, marca personal y networking. Y yo también diría que el networking tiene que ser continuo, no solo activarlo en el momento que quieres entrar en un proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar también me quedo con un tema que ha comentado Jesús, ¿no? Y que yo creo que lo habéis comentado también ahora, paciencia y constancia. Y aquí cogeré una cita de un ponente del ciclo de este ciclo de webinars que decía que buscar trabajo es un trabajo. Así que en ese sentido, paciencia, constancia y seguir trabajando para que seguro que hay un futuro posible. Y ya para terminar, que estamos fuera de tiempo, recordar que el próximo jueves tenemos una sesión con Julia Borrego de Eliges Harrison, que nos va a ilustrar cómo afrontar una entrevista de trabajo para esos perfiles más senior y que hoy también ha habido muchas consultas sobre este tema. Y ya por último, deciros que os vamos a compartir en el chat una encuesta de satisfacción que agradeceríamos a todos los asistentes si pudiera responderla. Son 2-3 minutos para que, bueno, nos ayudará a ir mejorando y a seguramente organizar más sesiones como estas. Y sin más, de nuevo, gracias Arantxa, Joaquín y Jesús por vuestra participación y esperemos veros a los asistentes en la siguiente sesión. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Oh, adiós.